A continuación, el doctor Carlos Aguirre Blanco con la charla Utilidad de las pruebas de función pulmonar en el paciente con asma. Bueno, vamos a hablar de asma, una enfermedad también prevalente, de hecho más prevalente que EPOC porque afecta a los niños. Y creo que es una charla de recordación porque pues creo que lo que voy a mencionar está en la cabeza de la mayoría de ustedes, por lo que quiero mostrarles el escenario o los escenarios que pueden ser útiles en función pulmonar en los pacientes que tienen asma. Estos son mis conflictos de interés y pues digamos que dentro del proceso diagnóstico de la enfermedad que denominamos asma, siempre nos enseñaron, el doctor Torres acá me enseñó, el diagnóstico de asma es clínico, ¿cierto, doctor? Usted eso me enseñó desde el primer día que llegué allá a la residencia. Sin embargo, hace muchos años, pues cuando uno ve esta tomada de la última versión de GINA, uno encuentra que, claro, el encabezado de la enfermedad es clínica, sin ninguna duda, con algunos problemillas, y es que es una enfermedad bastante heterogénea y que define la enfermedad con base en los síntomas, es decir, con lo que presenta el paciente, pero de ahí en adelante da la impresión que tiene un gran enfoque funcional de pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? Porque esta guía menciona o deja claro que ¿será que se puede centrar la diapositiva? Es que queda mochada ya. Lo cierto es que, como ustedes saben, esta es una enfermedad variable, es decir, unos días está mejor, otros días está peor, y esa variación pues claramente está por la intensidad. Gracias, doctor. Y se caracteriza por una limitación al flujo de aire, la cual es variable, es decir, mire, aquí hay dos componentes que vamos a poder medir en la función pulmonar y que es caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, cosa que yo no voy a tocar, sino que lo hará el doctor Torres a continuación. Y adicionalmente, falta el componente que nosotros hemos considerado como el superestándar de oro, que es la broncomotricidad, la broncoprovocación, que no está en la definición de GINA, pero sí está en este que es el GEMA 5.4, que incluye la hiperreactividad bronquial. Entonces, el primer componente es la limitación al flujo de aire, y la limitación al flujo de aire la definimos a través de una espirometría. Y la guía para la interpretación de la espirometría cambió hace un par de años. En enero del 2023 aparece esto, final del 2022, básicamente definida como un patrón obstructivo, es decir, con una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en relación a la capacidad vital, y hay dos posibilidades: uno puede tener un patrón obstructivo puro, si la capacidad vital se mantiene normal, o un patrón mixto probable. Este patrón mixto demoramos 20 años tratando de decirle a la gente que no lo usara porque eso no era chévere, que la espirometría no podía ver la restricción, y ahora estos les dio por volverlo a poner y echamos para atrás y toca volver a hablar del patrón mixto probable. Pero lo cierto es que la espirometría es la reina para el diagnóstico de la obstrucción y no es más que un paje venido a más para el diagnóstico de la alteración restrictiva. Ahora, estos patrones restrictivos no descartan asma. Si ustedes hacen una espirometría y tienen un patrón restrictivo, a su izquierda está un paciente que hace una espirometría normal y ese es el movimiento del diafragma, y al final este es el aire que expulsa y esta es su capacidad vital. Ahora, el de la izquierda tiene asma, bueno, el de su derecha, mi izquierda. Y este puede mover el diafragma apenas un poquito, o por lo menos menos que esto, menos que el de la izquierda, que es normal. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad grandísima de aire atrapado, entonces la capacidad vital también baja, y contra un volumen expiratorio forzado en el primer segundo también bajito, la relación es normal y al final decimos, no tiene obstrucción. No, lo que tiene en este caso es una gran obstrucción, y para eso necesitaríamos la realización de volúmenes pulmonares, que pues claro, podemos sospechar que eso es lo que está pasando
con esta espirometría. Pero no es infrecuente que ante la sospecha clínica de asma el paciente tenga espirometría normal. Y lo último que podemos hacer es decir que ese paciente no tiene nada. Al contrario, lo que sabemos es que cuando empieza la enfermedad respiratoria, en este caso asma, pues hay células que inflaman la vía aérea y esas células que inflaman la vía aérea van deteriorando la función pulmonar con el paso del tiempo. El problema es que los síntomas respiratorios se demoran en aparecer y el diagnóstico de la enfermedad usualmente es tardío. Y el diagnóstico es tardío por muchas razones, porque el paciente, pues los síntomas pequeñitos los puede interpretar como normales. Es más, los médicos nos encargamos de decir que no, eso tener tos varias veces al año, eso es que es bronquitis crónica y eso puede ser normal, porque tan contaminado todo. Pues no, no es normal seguramente. Y adicionalmente, cuando hacemos el diagnóstico, la enfermedad ya ha caminado un largo trecho. Si nos quedamos con que la única manera de diagnosticar la limitación al flujo aéreo es con la espirometría. Pero hay alternativas y tenemos pruebas, como por ejemplo la oscilometría de impulso, que utiliza la evaluación de la resistencia en la vía aérea, y la resistencia en la vía aérea depende básicamente del radio porque está elevado a la cuarta potencia. Es una prueba súper, como dicen los pelados hoy en día, súper chévere porque es muy fácil de hacer, se hace respirando a volumen corriente y este es un tamborcito que produce sonido y ese sonido se produce a varias frecuencias y esas frecuencias viajan a través del flujo que respira el paciente al volumen corriente, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Ese tamborcito produce varias ondas de sonido y esas ondas de sonido se producen a diferente frecuencia, AM o FM. Es más, produce ambas al tiempo, AM y FM. Las ondas de FM son las que ustedes escuchan acá de las emisoras locales, que suenan muy claras, muy nítidas, pero cuando van saliendo de Cartagena ya no se escuchan, ¿cierto? Esas son estas, que son de alta frecuencia, y llegan, son muy claras, pero se estrellan en la vía aérea central y ahí quedan. Mientras que las otras, las AM, Caracol Radio, que se genera en Bogotá, son estas, van lentas pero seguras y llegan hasta Cartagena. Entonces, cuando esto rebota, el equipo nos va a poder medir o relaciona el flujo a través de un flujómetro como el de un espirómetro con los cambios de presión que produce esa presión sobre la vía aérea y sobre el parénquima pulmonar y nos va a poder medir la resistencia de los pulmones. La resistencia, si ustedes se acuerdan, la mayoría de la resistencia de la vía aérea se produce en la vía aérea central. Miren ustedes acá que estas que se estrellan rápidamente son prácticamente responsables de la gran mayoría de la resistencia total de la vía aérea. Y en los pacientes que tienen obstrucción, pues al disminuir el radio, la resistencia aumenta y vamos a ver esta gráfica, esta raya, esta variable, cómo se eleva significativamente y creo que se me olvidó pintarlo, pero la reactancia pues baja. Y así podemos medir la resistencia de la vía aérea y adicionalmente tal vez esta es la única prueba diagnóstica que hay que le permite a uno disecar la vía aérea, es decir, esta parte es de la vía aérea periférica y esta parte es de la vía aérea central, porque el equipo te manda ondas rápidas y te manda ondas lentas. Cuando la resistencia a 5 Hz está elevada, véanla acá, o sea, esta está elevada, llega hasta el final, pero esta que se estrella acá es normal, pues decimos que la resistencia que está aumentada es la de la vía aérea periférica, lo cual es mucho más sensible y temprano para el diagnóstico de cualquier enfermedad obstructiva, porque todo empieza por la vía aérea periférica. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima vía aérea periférica y para que empiece a disminuir el flujo tiene que haberse dañado un montón. Por eso cuando la espirometría se daña ya ha corrido bastante agua debajo del puente. Lo interesante de esto es esto, no son claramente correlacionables la resistencia de la vía aérea con el BF1. Y la gente podría decir, uy no, pues qué mala esa prueba, porque si no se parece al BF1, pues la embarrada.
No, yo lo veo al contrario porque tengamos pacientes que tienen espirometría normal, es decir, de esta línea a la derecha, pero oscilometría anormal de esta línea hacia arriba, nos permite identificar una subpoblación que posiblemente funciona diferente. Entonces es una prueba que nos va a permitir medir cosas importantes seguramente y que tendremos que evaluar con mayor profundidad. El segundo componente, ya les dije, limitación al flujo aéreo o aumento de la resistencia. El segundo, la variabilidad. La variabilidad son los cambios de la función pulmonar con el tiempo o con el broncodilatador. Con el broncodilatador el estándar también cambió y ahora consideramos es 10% como positiva, pero ojo porque el denominador es el valor predicho, lo cual al final todavía no sabemos qué representa clínicamente porque sabemos es que este 10% son dos cosas. Uno, se relaciona con mortalidad y dos, es el límite superior de la normalidad en los estudios epidemiológicos grandes. Sin embargo, la respuesta al broncodilatador se presenta en muchas enfermedades respiratorias. El EPOC con 40% de los casos en leña puede tener respuesta al broncodilatador. Entonces no es que decir, tiene respuesta al broncodilatador, es asma, no tiene ese EPOC, o eso hay que quitárselo uno de la cabeza. Miren este paciente, seguro ustedes no están pensando que tiene asma, ¿cierto? Tiene EPOC, fumó un montón, es un paciente mío de la consulta de EPOC y tiene respuesta al broncodilatador, 20% de respuesta al broncodilatador. Por eso ya no tiene ahora asma, sigue teniendo EPOC. Al contrario, este paciente tiene respuesta significativa al broncodilatador, pero normalizó la espirometría. Si la espirometría se normaliza, es la única manera que podamos decir que es reversible. El término reversible se limita a la espirometría que se volvió normal, no a la que tiene respuesta al broncodilatador solamente. No son sinónimos. Sí con gran probabilidad de tener asma. En la respuesta al broncodilatador también se puede medir con oscilometría, entonces pues lo que vamos a encontrar es que la resistencia pues vuelve a bajar y las disminuciones alrededor del 40% se consideran positivas y un aumento o hacerse menos negativa la reactancia en un 50% también se considera como positiva, y un aumento del 80% del área de reactancia, una disminución del 80% del área de reactancia, que es este triangulito que queda acá, pero no vale la pena que profundicemos en esto. Adicionalmente, hay unos pacientes que no tienen respuesta al broncodilatador por espirometría, pero sí lo tienen por oscilometría. Miren ustedes acá, y estos también podrían ser una población diferente. Una prueba de función pulmonar que no hacemos y que tenemos a mano y es fácil, comprar un flujo pico y dárselo al paciente para que se lo lleve a la casa y se haga mediciones mañana y tarde por varias semanas consecutivas. Si uno encuentra variabilidad de más del 20% en el flujo expiratorio pico, es altamente probable que el paciente en un adecuado contexto clínico tenga asma. ¿Lo hacemos? No, yo creo que lo hacemos poco. Para mí el gold estándar puede ser tal vez, no lo sé, de pronto no, pero sí algo que nos ayuda muchísimo para el diagnóstico de la enfermedad. El paciente nos da mucha más información con un video que con una foto. Vean ustedes, todas estas espirometrías de este paciente desde el 2022 hasta el 2024, todas son normales, pero miren la variabilidad. En verde la relación se mantiene, pero miren los cambios en el BF1 y en la FBC. En un buen escenario clínico, esto nos apoya muchísimo el diagnóstico de asma. Lo que hemos considerado las pruebas, el estándar de oro son las pruebas de broncomotricidad, y para las pruebas de broncomotricidad que lo que buscan es estimular al bronquio para que el bronquio se cierre, que los bronquios que sean susceptibles se cierren, pues se puede hacer con estímulos que son específicos o selectivos, y estos son básicamente antígenos o proteínas o metales que podrían ser nebulizados en la vía aérea, incluso lo hacen en la nariz. Acá hay alergólogos, saben más de eso que yo.
Esto no lo hacemos en el laboratorio de función pulmonar, creo que rara vez lo hacen en los laboratorios de inmunología y son básicamente de investigación. En el otro brazo tenemos estímulos que no son selectivos, que no son específicos, y acá tenemos de dos tipos: indirectos, que quiere decir que el estímulo que le vayamos a dar a la persona para cerrar el bronquio, como ejercicio o manitol o adenosina que mostró esta mañana más temprano el doctor, pues son estímulos que son indirectos porque necesitan estimular las células inflamatorias que están en la pared del bronquio para que éstas se degranulen y produzcan el efecto de broncoconstricción y de segregación de las glándulas que existen en la pared de los bronquios. Estos son estímulos usualmente físicos o químicos. Por el otro lado tenemos las que son directas, las que no necesitan de células inflamatorias en los bronquios. Van directamente ¿a dónde? Al músculo susceptible, y pues producen el efecto de broncoconstricción. La metacolina y la histamina son los dos ejemplos más importantes. Aquí hay una confusión de términos que me gustaría aprovechar para aclarar. Las pruebas indirectas, como el ejercicio, son más específicas, pero son menos sensibles. Son más específicas ¿de qué? De asma, porque solamente va a producir broncoconstricción ante un epitelio, una pared bronquial inflamado. Si no hay inflamación, no van a producir ningún efecto. Al contrario, los estímulos directos son más sensibles. ¿Más sensibles para qué? Para broncoespasmo producido por ejercicio, pero son menos específicas ¿para qué? Para asma, porque si le hacemos esto a un paciente con EPOC, con bronquiectasias, con fibrosis quística, a la probabilidad que le salga positivo es alta y no quiere decir que tiene asma. Lo que hacemos, esta es una prueba de broncomotricidad con ejercicio, es una espirometría basal, ponemos a hacer al paciente ejercicio rápidamente a alta intensidad con la nariz tapada para que tenga que respirar aire seco y frío. Si se hace acá, por ejemplo, debe hacerse en un sitio donde, como donde no tenga la humedad que hay afuera, y después de eso esperamos 5 minutos y a cada 5 minutos hacemos espirometrías y vean cómo hay una reducción del 10% en el BF1. Y lo mismo con la metacolina, pero donde vamos a esperar una caída del 20% para considerarla positiva. Las pruebas de broncomotricidad también se pueden hacer con oscilometría, por ejemplo, y me parece muy interesante ver este estudio en donde, de nuevo, lo que les mostré, hay pacientes que no les baja el BF1, pero sí les aumenta la resistencia. ¿Y sabe qué es lo más chévere de este estudio? Que estos pacientes a los que se les sube la resistencia en la vía aérea, pero no se les baja el BF1, tienen síntomas, son sintomáticos. Por eso hoy en día yo creo que la broncomotricidad que hacemos con espirometría y metacolina tal vez no sea tan gol estándar, pero no puedo soportarlo todavía. Para el diagnóstico diferencial siempre nos han dicho, ¿sabe si tiene poco asma? Hágale una difusión. No, carreta. El que sabe si tiene poco asma es el médico que hace una historia clínica y mira si fumó, si estuvo expuesto a leña, etcétera. Esto es una subpoblación de la cohorte de pacientes con EPOC de la Fundación Neumológica y miren que siendo el 80% del predicho, hay pacientes con obstrucción leve, moderada, incluso grave, que tienen la difusión normal. Es decir, que la prueba no te va a decir lo que tú no investigues con un buen interrogatorio, pero puede ayudar. Y lo mismo para EPOC por humo de leña. Entonces, para lo que sí puede servir, si tienen dudas en el diagnóstico, es porque la difusión en asma puede estar aumentada y la difusión ajustada o en relación al volumen alveolar también puede estar aumentada. Para eso sí podría servir. Para el seguimiento, la función pulmonar es muy importante. Rápidamente decirles que el BF1 es un predictor de exacerbaciones, que el BF1 es un predictor de mortalidad. Ya dijo, voy a completar el tiempo, ya no le voy a pasar más. Es un predictor de mortalidad
y es muy importante, pero ojo, porque hay pacientes que no sienten, no son buenos perceptores de los síntomas y pueden subestimar los síntomas, y en eso, pues una prueba que ya no está tan asequible a todos es una prueba de ejercicio cardiopulmonar en donde nos puede permitir ver si el paciente que sigue con síntomas son síntomas relacionados con asma o si tiene alguna otra condición clínica o asociada al asma, por ejemplo. Esto de acá es un patrón respiratorio normal donde le sube la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, y miren esta desgracia de acá, un paciente con un patrón ventilatorio anormal, irregular, que hemos ido entendiendo en algunos casos como ventilación disfuncional y que mejor es rehabilitable, se mejoran los pacientes. Cierro diciendo que las pruebas de función pulmonar son útiles en todo el proceso de diagnóstico y seguimiento del asma, y que hay mucho más allá de la espirometría, pero la utilidad de esta prueba sigue siendo importante. Muchas de las preguntas en el día a día en un paciente con asma o con sospecha de tenerlas pueden ser apoyadas por la fisiología respiratoria que se aplica en las pruebas de función pulmonar. Muy bien, muchas gracias.